Esto que les voy a contar es una situación que al principio me aterrorizó, pero ya con el tiempo ese miedo se convirtió en tristeza. Soy originario de Torreón, Coahuila, y llegué a Ciudad Juárez a trabajar en los años 90. Primero empecé a trabajar en las maquiladoras, así duré unos 5 años. Pasado ese tiempo, unos amigos me ofrecieron la oportunidad de trabajar en las rutas del centro. Empecé con las que iban a la Montada y a la Fronteriza. Recuerdo que me tocaba ver tantas cosas, y más en las noches, peleas de cholos, asaltos, de todo. Así duré otros 5 años trabajando de tarde hasta los últimos turnos. Después empecé a trabajar en el traslado del personal de las maquiladoras. Recuerdo que justo el año cuando empecé a trabajar es cuando empezaba lo de las muertas de Juárez. A los choferes de ruta, de las públicas o de las maquilas siempre nos veían mal. La gente creía que uno o varios ruteros eran los que desaparecían a las muchachas, sobre todo a las de las maquilas. Yo recuerdo que hasta me llevaba a mi esposa en ocasiones a que me acompañara, nomás para que las muchachas no me vieran tan feo y se sintieran más seguras, sobre todo porque iba desde las maquilas de la Bermúdez hasta Anapra. En ese entonces yo llevaba a todos y al final tenía que dejar a 4 muchachas que vivían allá en Anapra, una colonia en la periferia de Juárez, algo despoblada y pobre aún en la actualidad. Ya se imaginarán cómo estaba en aquel entonces. Por esas muchachas fue que le pedí a mi esposa que me acompañara en el recorrido para que no se sintieran inseguras ellas. Incluso aunque no tenía que hacerlo, yo las dejaba en la puerta de su casa y hasta me esperaba que se metieran. Primero recuerdo que se iban sentadas a mitad del camión. Ya cuando empecé a llevar a mi esposa, iban enfrente y hasta hacíamos la plática. Con el tiempo la última que dejaba en su casa dejó de ir y las otras muchachas comentaron que a lo mejor había renunciado. Fue de un día para otro, pero así era el trabajo en Juárez en aquel entonces. Todos nos cambiábamos a cada rato. Yo seguí llevando a las muchachas y como al año ya yo también me cambié de trabajo. Seguí igual en el transporte, pero ya en otra maquiladora de ahí mismo de la Bermúdez. De primero me mandaron a otro recorrido, iba rumbo a Satélite y me regresaba a mi casa por la orilla donde antes estaban los campos algodoneros. Que recuerdan, ya saben que ahí es donde empezaron a encontrar a esas pobres muchachas. La primera cosa que me pasó fue ahí cuando un día, ya de regreso, me topé a una muchacha caminando descalza por medio de la carretera. Yo iba bien rápido en la ruta porque de ahí ya me iba para mi casa. Cuando la vi, me paré más adelante y me bajé. Cuando lo hice no vi a nadie, hasta me pasé al otro lado del camión y esperé. Y nada. Eso se me hizo raro ese día, pero no le di mucha importancia. Todavía no se sabía que en ese lugar fue donde acabaron encontrando a varias chavas. Después de eso me cambiaron a dejar a los que vivían en el centro. No sé si solo a mí me pasaba, pero yo a cada rato, cuando acababa el recorrido, veía así muchachas solas caminando en la noche por las calles. Lo raro es que cuando las veía, siempre iban descalzas o hasta con un zapato nada más. Siempre se me hizo raro y hasta que llegué a pensar que yo deliraba o algo. El caso es que me volvieron a cambiar el recorrido, que fue el último año en que trabajé de chofer de ruta. Me volvieron a mandar a Anapra. Así estuve como 2 meses. Había ratos en que me llevaba otra vez a mi esposa y en otros yo iba solo. Un día ya nomás me faltaban como 2 personas y en eso miré a la muchacha, aquella que llevaba al último cuando trabajaba en la otra maquila, la que renunció de un día para otro. Se me hizo raro porque todavía andaba retirado de donde ella vivía. Me paré y le iba a preguntar si se acordaba de mí, pero ella rápido me saludó. Pregunté si iba para su casa y me contestó que sí, pero que el camión la dejaba lejos. Yo, como ya la conocía, le dije que si quería yo la acercaba a su casa, nada más que terminara el recorrido. Comenté a las personas que venían que me hicieran el favor de no decir nada porque no teníamos permitido subir personas que no fueran de la empresa. Ellos entendieron porque sabían cómo estaba la situación. Así la empecé a llevar como 3 días seguidos. Igual la esperaba que se metiera a su casa y me iba. En esos días en mi casa empezamos con problemas de dinero. Mis 2 niñas iban a empezar en la primaria y se nos juntaba la renta y pagos que teníamos. Yo para esto pedí que me dieran otro turno de recorrido y pues me lo dieron. Hagan de cuenta que yo iba por la gente que salía a las 12 de la mañana y ya terminaba como a las 2 de la madrugada, y para las 4:30 tenía que ir de salida para empezar el recorrido de la gente que entraba otra vez en la mañana. Ese día le conté a la muchacha mientras iba de camino para su casa y ella con una sonrisa me dijo que si quería me podía esperar estacionado allá afuera de su casa para dormir en el camión. Esto para que no tuviera que irme hasta la casa y así poder dormir un poco. Ya cuando se lo comenté a mi esposa, ella me
dijo que estaba bien y pues así le hicimos ese día. Acomodé mi camión afuera de su casa. Recuerdo que se asomó una señora y rápido apagó la luz. Después supe que era su mamá. Así me estuve estacionado para dormir ese día cuando dejaba a la muchacha y siempre veía a la señora asomarse y apagar la luz. El cuarto día que me iba a quedar ahí, como unos 15 minutos después de apagar el camión, salió la señora y otra muchacha. Me tocaron la puerta del camión. La señora estaba como enojada. Así me preguntó que por qué me estaba estacionando afuera de su casa. Claro que para esto yo me saqué de onda bien feo. Le dije que yo le había dicho a su hija y que ella me dijo que si quería me podía quedar ahí a dormir un rato en lo que empezara mi otro turno. La señora se le quedó viendo a la muchacha que la acompañaba y ella le dijo que no, que ni me conocía. Yo comenté que no era ella, que era la otra muchacha, la que acababa de entrar antes. Para esto la señora se enojó bien feo. Me empezó a correr y me gritaba que ya no me quería ver ahí parado. Yo estaba tan sacado de onda que ni le pude decir nada. La señora se metió y antes de arrancar el camión, la otra muchacha salió y se acercó para preguntarme si lo que les dije era una broma. Y pues le contesté la verdad, que su hermana me había dejado quedarme ahí. Que me dijo aún me provoca escalofríos al recordarlo todo. Me dijo que su hermana tenía 1 año que había fallecido. Me quedé impresionado, pero le comenté que un día antes la había dejado. Le insistía que le hablara para que viera, pero ella seguía enojada y me seguía platicando que su hermana ya tenía 1 año de muerta, que un día no llegó a la casa y como 2 meses después la hallaron allá por Lomas de Poleo. Sentí bien feo en ese momento, como miedo revuelto, con coraje y con tristeza. No sé cómo describirlo. Yo le empecé a contar todo desde el principio y en eso la señora, es decir, pues la mamá, salió otra vez. No decía nada, solo se quedaba escuchando lo que yo empecé a platicar de nuevo. Les empecé a contar que días antes seguido la estuve dejando en su casa y les describía todo. Las dos empezaron a llorar. ¿Y para qué les digo que no? Yo también empecé a llorar. Fue hasta ese momento cuando yo me enteré de eso que caí en cuenta que todos esos días la muchacha traía la misma ropa, la bata que traía las primeras veces cuando la llevaba, cuando iba con mi esposa. La señora se metió y salió con un café. Allá afuera nos lo tomamos mientras ellas me platicaban del día en que ella no llegó hasta que la encontraron. Pobrecita. Ya al final me despedí de ellas. Ya saben, les dije que lo sentía mucho y todas esas cosas. Ellas me agradecieron por los días que la llevaba y me esperaba hasta que entrara. Ese día fui a hacer el recorrido de la mañana y apenas terminé, renuncié. Para mí fue muy impresionante todo eso y la verdad ya no quería que me volviera a pasar. Tengo 2 hijas ya grandes ahora, pero en ese entonces solo podía pensar en eso y yo sé que nunca voy a poder estar atrás de ellas cuidándolas todo el tiempo, pero todavía sigo pidiéndole a Dios que se encuentren con gente buena, que las ayude si lo necesitan. Después de eso siguieron desapareciendo y encontrando a muchas mujeres en Juárez. Primero decían que fueron los choferes, luego salieron con que a lo mejor eran policías y luego con que un árabe que andaba en la ciudad. Al final la gente que vino a investigar hizo que surgieran rumores que hasta el mismo gobierno eran los que las desaparecían. Nunca se supo bien quiénes fueron, pero al final todos los que viven en Juaritos saben que esos años fueron bien tristes. Toda la gente en pánico y las muchachas más asustadas que nunca. Afortunadamente ya no se da tanto eso. Esa es mi historia. Historia original de Juan Meléndez, de Ciudad Juárez, y cortesía del canal Culto a la Noche. Gracias por el apoyo, hermanos. Si te gusta nuestro contenido, comparte este video con tus amigos o con algún conocido o familiar. Nos va a ayudar mucho a crecer. Gracias por apoyarnos.